Estamos acercándonos a las 13 horas, así que si les parece vamos a dar comienzo. Hoy me he traído un sucedáneo de la campana, esta es una de cristal, así que vamos a iniciar la reunión de hoy, como es tradicional, con el saludo a las banderas. De modo entonces que vamos a aplaudirlas simbólicamente desde nuestros lugares donde estemos conectados. Muchas gracias, Carolina o Jesús. Bueno, hoy es el primer miércoles del año, de modo que vamos a iniciar nuestra reunión, una reunión en la que vamos a tener el privilegio de escuchar al profesor, doctor y amigo Roberto Iermoli, quien ya nos ha realmente deleitado con sus anteriores exposiciones. Así que desde aquí le doy las gracias a Roberto por haber aceptado volver a ocupar la tribuna del Rotary Club de Buenos Aires. Le vamos a pedir al tesorero, el doctor Sergio Crivelli, que nos dirija el informe de secretaría. Sergio, adelante. Muchas gracias, Juan. Bueno, buenos días a todos, amigos. Como decía Juan, la primera reunión del año. En nombre de la Junta Directiva, le deseamos a ustedes y a las familias un feliz y próspero 2022. Esperemos que este sea el año en que podamos ver el fin de la pandemia que recién estábamos comentando. Preside la reunión virtual del miércoles 5 de enero, correspondiente al segundo año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Por ausencia de nuestro secretario honorario, doctor Federico Carenzo, quien se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones, estoy aquí a su pedido para dar lectura al informe de secretaría. Nuestro orador, como dijo Juan, es el consocio doctor Roberto Iermoli, quien tituló su disertación Médicos Políticos. Le damos una cordial bienvenida. Hoy nos visitan especialmente invitados por nuestro orador, los doctores Rodolfo Rivera, presidente del Rotary Club de Porta Venecia, Milano, José Galeano y la doctora Graciela Molinelli y el doctor Roberto Borrone. El próximo miércoles 12 de enero ocupará la tribuna el consocio Oscar Cooper, quien nos hablará sobre oportuna reivindicación de la importancia global del Rotary. Espero que disfrutemos esta primera reunión del 2022 y que todos ya tengan preparados sus zapatos para recibir a los Reyes Magos en el comienzo del día de mañana. Con mucho placer, le cedo la palabra al doctor Roberto Iermoli. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Buenos días a todos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la comisión directiva y en especial a nuestro presidente Juan Llamazares por esta oportunidad de volver a ocupar esta tribuna. Hoy voy a conversar acerca de médicos en la política, un periodo 1860-1950, y fundamentalmente aquellos que formaron parte de nuestra institución, del Hospital de Clínicas. Es importante decir que el Hospital de Clínicas no ha sido su edificio el que ocupa actualmente el único, sino que primero estuvo en la zona de San Telmo, allí en lo que hoy es la calle Humberto Primo al 300, y después se trasladó a lo que hoy es el predio de Plaza Jusay para pasar en 1972 al edificio actual. Por eso cuando ustedes entran por la calle Córdoba a mano izquierda, si miran, van a encontrar estas placas de mármol donde están escritos toda una serie de nombres. Dice: para la gloria de la medicina y del Hospital de Clínicas aquí trabajaron, y entre otros Ignacio Pirovano, Alejandro Posadas, pero van a encontrar José Arce, que vamos a hablar hoy, José Ingenieros,
del cual vamos a conversar hoy, Juan B. Justo, Eliseo Cantón, Alicia Moró de Justo, Luis Agote, etcétera. De todos ellos, aún resumido, vamos a conversar. Los hombres del Clínica podemos decir que obviamente han sido médicos, investigadores, profesores, decir, por ejemplo, que el primer premio Nobel en ciencia, Husay, fue médico también del Hospital de Clínicas. Pero entre otros fueron políticos, legisladores, ministros. ¿Y qué tienen en común, qué características tienen en común de la mujer y los hombres que yo voy a referirme hoy? Que todos fueron los mejores promedios en su carrera. El 90% de ellos medalla de oro. Hicieron formación de posgrado en el exterior, en los centros de avanzada. Fueron grandes humanistas, grandes escritores. Y la mayor preocupación fue la educación. Empiezo con alguien, quizás muchos de ustedes lo desconozcan, el profesor Cleto Aguirre. Cleto Aguirre fue diputado nacional por Salta, gobernador de Salta, fue médico a los 21 años, se fue a Alemania a formarse en oftalmología y fue el primer profesor titular de oftalmología en el año 1875. Un discípulo de él fue el profesor Laglaise, que por ahí es más conocido. Fue decano de la facultad y uno, podemos decir, de los fundadores del Clínicas que funcionó en la Plaza Husay a través de sus intervenciones en la Cámara de Diputados. Otro que podemos hablar, si seguimos con Salta, es del profesor Luis Güemes. Luis Güemes era el nieto del general Miguel Martín de Güemes, y es interesante porque se recibe con medalla de oro en 1879 y se va a Francia y realiza nuevamente toda la carrera de medicina en la Sorbona. Hace su segundo doctorado y cursa, entre otros, con Jean-Martin Charcot, que era el neurólogo y psiquiatra de la época. En 1895 es nombrado miembro de la Academia Nacional de Medicina, 1897 ya profesor titular y es en el año 1912 decano. Fue senador nacional por Salta y tuvo como promotor numerosas leyes, entre otros el de la construcción del Hospital Naval y la realización del ferrocarril trasandino Salta-Antofagasta. Las fuerzas conservadoras lo proclaman candidato a la presidencia de la República, pero él rehusó ante su vocación médica y docente universitario. Entonces fue senador, fue decano y fue médico de 6 presidentes, entre otros Roque Peña, Avellaneda, Roca, Quintana, Selman, Bartolomé Mitre. Vamos bajando, vamos a Tucumán, el profesor Eliseo Cantón. Eliseo Cantón fue decano de la Facultad de Medicina en 2 oportunidades y fue diputado tanto por Tucumán cuanto por la ciudad de Buenos Aires. Y en 4 oportunidades presidió la Cámara de Diputados. Es autor de una de las obras sobre historia de la Facultad de Medicina más completas, son 6 tomos, y a él se debe la creación, entre otros, de la Cátedra de Obstetricia. Luis Agote, que ya lo hemos visto, hemos conversado, siendo este benefactor de la humanidad por haber realizado el 9 de noviembre del año 1914 la primera transfusión de sangre con éxito en el mundo. Pero tuvo también labor legislativa y como diputado nacional entre 1910 y 1916 se preocupó por leyes como la que crea o creó el Instituto Modelo de Clínica Médica que funcionó en el Rawson, por ley 8206, y que es allí donde realizó el profesor Agote la primera transfusión que hablábamos. Pero también a él se debe, a través de leyes
de su autoría, la creación de la Universidad Nacional del Litoral, por ahí quizá muchos no sabemos, pero la anexión del Colegio Nacional de Buenos Aires a la UBA también se debe, es la ley 10.654, la creación del Patronato Nacional de Menores Abandonados y Delincuentes, el Patronato Nacional de Ciegos. José Ingenieros, como ya dimos una ponencia sobre José Ingenieros en este recinto del Rotary, me voy a referir muy por encima. Sabemos, de que fue uno de los intelectuales más brillantes del primer cuarto de siglo, del siglo XX, ¿no? ¿Cómo empieza su vida política? Se encuentra en una marcha socialista que venía por la avenida Callao, pensemos en el Hospital de Clínicas de la Plaza Jusay, la calle Paraguay. Juan B. Justo, que era su profesor de cirugía, lo ve y lo invita a sumarse a la manifestación, y allí comienza su militancia activa en el socialismo. A los 17 años funda el centro, entró a los 15 años a la Facultad de Medicina, funda el Centro Socialista Universitario en el Hospital de Clínicas, y allí con todo un grupo de amigos, y el propósito es perseguir los fines del socialismo científico representado por el socialismo, por el Partido Socialista Internacional. Ingenieros es su primer secretario. Se constituye en 1895 y 1896 el Partido Socialista Obrero Argentino. Juan B. Justo es presidente del partido, José Ingenieros secretario. Tuvo una muy activa vida política, fue activista, orador, panfletista, sufre cárcel y es propuesto como diputado por Buenos Aires. Pero miren qué interesante, pide ser eliminado por su juventud y porque no está aún preparado para representar los intereses del pueblo. En toda la exposición que yo di la otra vez, quiero rescatar justamente por esto, por la grieta, por todo lo que vivimos actualmente, en un intercambio epistolar. José Ingenieros está en Suiza, en Lausanne, que se había ido, allí escribe El hombre mediocre, intercambiando con Ricardo Rojas, y en un pasaje, en una de las cartas, dice: todos los países no son patrias, estas dejan de serlo en ciertas épocas de rebajamiento moral, cuando se eclipsa todo afán de cultura y se enseñorean viles apetitos de enriquecimiento. Así lo explicaré en un libro que leerás sin disgusto, el que nos hemos referido recién. El remedio contra esas crisis de incultura no está en glorificar el pasado, sino en sembrar el porvenir. Y dice: los países son expresiones geográficas, los estados son equilibrios de instituciones. Una patria es mucho más, y es otra cosa: sincronismo de espíritus y de corazones, temple uniforme para el esfuerzo, homogénea disposición para el sacrificio, simultaneidad en la aspiración de la grandeza y en el deseo de la gloria. Donde falta esa comunidad de esperanzas, no hay patria, no puede haberla. Hay que tener ensueños comunes, desear juntos grandes cosas y sentirse decididos a realizarlas, con la seguridad de que ninguno se quedará en medio del camino contando sus talegas. La participación en la reforma, es notoria en la reforma, en la reforma universitaria. Si bien el grito se da en Córdoba, esos intelectuales, esos jóvenes, como acá estamos viendo, Deodoro Roca, abrevan en las obras de José Ingenieros. Es más, fíjense este telegrama fechado el 18 de junio de 1918, donde el presidente de la Federación Universitaria de Córdoba le pide: Juventud Córdoba anhela y espera palabra de aliento
en Cruzada Redentora, que salga, digo, a dar un discurso José Ingeniero. Otro de los que nos ocuparemos hoy, también muy breve, es este excelente médico nacido allá en Santiago del Estero, ¿no? También medalla de oro, el doctor Ramón Carrillo, que nació en 1906, fue el mayor de 11 hermanos, estudió en el Colegio Nacional Santiago del Estero, donde egresó con la medalla de oro. En 1923 ingresa a la Facultad de Medicina y por sus altas calificaciones, los 10 mejores promedios eran practicantes en el Hospital de Clínicas. Entra como practicante al Hospital de Clínicas y egresa a los 23 años con la medalla de oro de su promoción. En 1930 gana la beca de la Universidad de Buenos Aires para hacer su perfeccionamiento en Europa. Y se va con los mejores. Su destino es Ámsterdam, donde se encuentra el Centro de Estudios Anatómicos del Sistema Nervioso más prestigioso del mundo. Ahí trabaja con el doctor Brouwer y con el doctor Arjen Kappers, que era el titular de Anatomía del Sistema Nervioso y director del Instituto Central de Investigaciones Cerebrales. Pero también luego pasa a París, que estudia con Guillain. Hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que la describió Guillain, y en Berlín junto a Carl Fox, en España con Santiago Ramón y Cajal y Pío del Río Ortega. De vuelta al país, casi 4 años más tarde, el profesor Arce, de quien vamos a hablar hoy, lo invita a trabajar en el Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas como jefe de neuropatología. En 1939 gana el concurso del Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar y allí toma contacto con documentación clínica de miles de jóvenes aspirantes al servicio militar procedentes de todo el país, donde ve numerosas enfermedades sociales y además le llama la atención el analfabetismo en muchos de ellos. En 1941 es profesor adjunto de neurocirugía y a los 36 años gana el concurso de profesor titular de neurocirugía. En la historia de la cátedra de neurocirugía es el segundo profesor después de el doctor Balado y lo pone en funciones el doctor José Arce. Él gestiona ante la familia Costa Agüero y consigue que le donen un edificio donde funcionó el Instituto Nacional de Neurocirugía, que hoy día es justamente enfrente del Hospital de Clínicas y de la Facultad de Medicina, la Escuela de Kinesiología. Es el primer ministro de Salud a partir de 1946, crea la primera fábrica de producción de medicamentos, inauguró 500 nuevos centros sanitarios y hospitales en todo el país, aumentó prácticamente al doble el número de camas, de 66.000 a 132.000, erradicó en solo 2 años enfermedades endémicas como el paludismo, con campañas sumamente agresivas, y redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil de 90 por 1000 a 56 por 1000. Decía Ramón Carrillo en el año 1946, el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas para toda la población. Qué lejos estamos todavía hoy en sectores, amplios sectores de nuestro conurbano. Y ahora me quiero referir a alguien que quizás no es tan conocido, que además de brillante médico, fue un brillante político, Eduardo Wilde. Nace en Tupiza en el año 1844 en Bolivia, porque allí se había trasladado la familia, huyendo de Rosas. Fallece en Bruselas, ingresa a la Facultad de Medicina en 1864. Ya 3 años siendo estudiante es nombrado, entrecomillado, médico del lazareto de enfermos coléricos, es decir, enfermos que tenían patologías infecciosas que comprometían también el hígado. Se gradúa en 1870 de médico con honores, es nombrado médico de sanidad del puerto
tiene una destacada actuación en la epidemia de fiebre amarilla del año 1871. Piensen ustedes que dejó nada más que en la ciudad de Buenos Aires 14.000 muertos. Un día, por ejemplo, el 10 de abril de 1871, fallecieron 563 personas. Sigue su carrera, pero es interesante su actuación. Fíjense que es uno de los responsables, un muchacho de 26 años, todavía no había cumplido los 27, y dice el diario La Prensa de marzo de 1871, la Comisión de Higiene de la Parroquia de San Telmo avisa a todos los vecinos que requieran auxilios en caso de hallarse afectados de la fiebre amarilla, que ha nombrado al doctor Eduardo Wild para atender a todas horas los llamados que se le hagan, a efecto de acudir a la asistencia de los enfermos. Puede concurrirse o a la Botica de San Telmo o al Hospital General de Hombres, ya vamos a hablar 2 minutitos, su residencia. Él se instala y vive en el hospital, donde el mismo facultativo le suministrará los medicamentos. Este antiguo hospital de hombres que venía de la época de los betlemitas está al 300 más o menos 20 de la actual calle Humberto Primo. En ese tiempo se llamaba la calle del Comercio. Enfrente está esta escuela, la escuela Guillermo Rawson. Les digo, para cuando pasen, realmente recuerden que allí, en ese edificio, funcionó la primera institución médica, que fue el protomedicato, y después la antigua Facultad de Medicina. Actualmente sigue en la escuela Guillermo Rawson y están esas 2 magnolias que fui a fotografiarlas días anteriores. Justo enfrente estaba el Hospital de Hombres. La revista El Mosquito, de época, lo describe: un héroe en esos trágicos días fue el doctor Eduardo Wild, médico, escritor, testigo y cronista de la epidemia, que colaboró activamente en la atención de los enfermos. Quiero decir que cayó enfermo, apenas se recuperó, siguió, siendo uno de los pocos que se atrevió a declarar que se trataba de la temible fiebre amarilla. Fue el primero que dijo, porque la mayoría de los médicos de época decían que no era fiebre amarilla, fue el primero que dijo, que habló de fiebre amarilla. Pero no se queda tranquilo Eduardo Wild, porque sabe que esto ha ocurrido por la falta de agua también potable, el trastorno con las excretas que tiene Buenos Aires, el manejo, no había cloacas, y sigue, bueno, es catedrático de Medicina Legal y Toxicología, enseña higiene en el Colegio Nacional y llega a ser presidente del Departamento Nacional de Higiene. A posteriori, abandona esto para presidir la Comisión de Aguas Corrientes, donde impulsa las obras de desagüe, de provisión de agua y de los servicios cloacales. Temas que, bueno, tuvo enfrentamientos, pero siempre salió airoso. Este es el inicio de las obras de salubrificación de la ciudad de Buenos Aires, el inicio de los trabajos. Como político, fue ministro de Instrucción Pública nada menos que del presidente Julio Argentino Roca. Y bajo su dirección se dictaron 3 leyes decisivas de la organización institucional laica del país. La Ley de Educación Laica, Gratuita y Obligatoria, que costó muchísimo, que se promulgó el 8 de julio de 1884. Costó tanto que la Argentina, bueno, él se enfrenta hasta con el nuncio apostólico y bueno, y se tienen que romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Bien, la ley de matrimonio civil y la ley del registro civil. La participación realmente de Wild, fue muy ponderada y esto es una pieza de oratoria, cuestión religiosa en el Congreso argentino, el discurso del ministro de Instrucción Pública. También tenemos que hacer un homenaje a Onésimo Leguizamón, este entrerriano de Gualeguay,
que Wilde lo había puesto como presidente del Congreso Pedagógico. Ahora, ¿qué trascendencia y qué consecuencias tuvo esta ley? Fíjense, en 1884 sabía leer y escribir menos de 1 cada 5 habitantes, es decir, el 80% eran analfabetos. Un cuarto de siglo más tarde, al conmemorarse el centenario, ya 2 de cada 3 saben leer y escribir. Y en los menores de 10 años, la escolarización llega al 90%. Y en los menores de 10 años, la escolarización llega al 90%. Es interesante que en los festejos del centenario de la Revolución de Mayo en el año 1910, numerosas delegaciones enviaron a pedagogos para estudiar el sistema educativo argentino. Hoy, más del 50% de los jóvenes no termina la escuela secundaria en tiempo y en forma. Al frente del Consejo Nacional de Educación nombra a Domingo Faustino Sarmiento y en la Universidad de Buenos Aires a Nicolás Avellaneda. Por otro lado, en el Clínicas lo recordamos también porque siendo él ministro de Instrucción Pública, es quien rubrica el acta que hace el traspaso del hospital que se llamaba Buenos Aires entre 1881 a 1883. En el año 1883 pasa a denominarse Hospital de Clínicas y a ser dependencia de la Facultad y de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, fue también un escritor, es una de las figuras literarias argentinas más vigorosas de su época, son numerosos los libros, esto digo, no tendríamos tiempo, pero realmente de una densidad admirable, realmente. Bien, fallece en Bruselas en el año 1913. Juan Bautista Justo. Nace en el año 1865 en Buenos Aires, egresó con medalla de oro. Su tesis doctoral fue premiada, además, aneurismas arteriales quirúrgicos, y dicho por el decano de la época, el profesor Avelino Gutiérrez, era una obra, digo, lo mejor escrito hasta el momento. Introdujo el sistema de asepsia quirúrgica en nuestro país, fue profesor titular de clínica quirúrgica y el primer cirujano en el mundo en realizar una resección osteoplástica de la bóveda craneana. Se perfeccionó en Austria, Suiza, Francia y Alemania. A los 23 años partió becado a estudiar en Europa, realiza sus estudios en centros científicos y hospitalarios de Austria, sobre todo en Suiza con el profesor Kocher, que enseguidita vamos a hablar un poco de él porque llegó a ser Kocher Premio Nobel en 1909. En esta época se familiarizó con las prácticas de la asepsia, de vital importancia en la cirugía, porque lo que representó fue evitar las numerosas muertes postoperatorias como consecuencia de infecciones y septicemia. Regresó a nuestro país en 1890, dio una conferencia en el Círculo Médico Argentino donde anunció la aplicación en intervenciones quirúrgicas de la asepsia. Fíjense lo que decía. Comienza su conferencia explicando la importancia del lavado de manos con jabón, agua y cepillo que debía durar 10 minutos. Enjuague con ácido oxálico y terminar con la inmersión de las manos en alcohol al 85% durante 5 minutos. Fue muy criticado mismo en su servicio, que él era jefe del servicio de cirugía del Hospital San Roque, actual Ramos Mejía, y por medio de este proceso se elimina la suciedad de elementos patógenos que fueron la piel. Pero además decía cómo se tenía que esterilizar la ropa del campo quirúrgico, la ropa del cirujano, el instrumental quirúrgico, y esto permitió avanzar en, como yo digo, en evitar muertes o posoperatorias, pero también
es uno de los primeros que introduce la utilización de anestesia local. En 1890 es designado jefe del Hospital San Roque, actual Ramos Mejía, y profesor de clínica quirúrgica. Se casa con una de las hermanas Cherkov, con Mariana, vamos a hablar después brevemente de ella, y bueno, él vive en una quinta, Los Olivos, que estaba allí en Castelar. En realidad vivía entre Castelar y la ciudad de Buenos Aires. Mariana Cherkov, su primera mujer, fallece en esta quinta en el año 1912, después de dar a luz a su séptimo hijo. Ahora, ¿qué estaba pasando en el mundo? Argentina, pensemos año 1895, el país más rico del mundo, tiene el PBI per cápita obviamente más alto, para que nos da un poquito ahora, digo, mirar esto realmente parece casi imposible, pero miren dónde estaba Japón, por ejemplo, y eso que atrae más inmigración, polución, empiezan a poblarse y hay más inquilinatos, más conventillos, más enfermedades sociales. Entonces Juan P. Justo comprendió que atendiendo a trabajadores y modestos hombres del pueblo, que era necesario algo más que la medicina para mitigar el dolor humano generado por las injusticias sociales, y así pasó del consultorio médico del hospital a la acción política. Entre fines y principios de siglo, publicó importantes contribuciones al pensamiento argentino. Bueno, crea el periódico La Vanguardia, cuyo primer número aparece el 7 de abril de 1894. Se llama Periódico Socialista Científico Defensor de la Clase Trabajadora. Fue parlamentario en 1912 a 1924, fue diputado y luego senador. Entre otras, como diputado, preside la Comisión Investigadora de los Monopolios, participa de debates que llevaron a la reforma también universitaria. Y fíjense lo que dice un discípulo de él, el profesor Nicolás Repetto: no hay una sola cuestión pública de importancia que Justo no haya señalado, discutido o propuesto en sus 16 años de vida parlamentaria. Lo que más le preocupó fue la instrucción pública, muy especialmente la cultura de los hijos del pueblo. Fundó la cooperativa El Hogar Obrero junto con Repetto, la Biblioteca Obrera, la Sociedad Luz, Universidad Popular. Es constante su preocupación por la educación. En 1927, un año antes de su fallecimiento, inauguró la Casa del Pueblo con su gran biblioteca, salón de conferencias, aulas nocturnas, dedicadas a la enseñanza de los obreros. Como escritor se dedicó al ensayo político y social. La principal obra es Teoría y Práctica de la Historia. En definitiva, fundó el Partido Socialista. Su carrera se la pagó siendo periodista parlamentario. Fue fundador del periódico La Vanguardia, del Hogar Obrero, diputado nacional, senador. Realizó además la primera traducción al español del Capital de Carlos Marx. Apoyó la reforma y fallece en enero de 1928. Acá lo vemos junto a su discípulo, pero discípulo en todo, tanto en la cirugía cuanto en el socialismo. Nicolás Repetto, de quien no me voy a extender, realmente un hombre brillante, se recibe con honores y se va nada menos que a formar entre 1894 y 1897 con el doctor Kocher. Para los cirujanos, si está escuchando alguno, esta es la famosa pinza de Kocher, creada por este gran cirujano, pero fue un gran científico, que gana el Premio Nobel de Medicina en 1909. Con esta figura de la medicina se formaron, no solamente se formó Repetto, sino también su maestro Juan Bautista Justo. Alicia Moreau de Justo, ¿qué decir de Alicia Moreau de Justo? Que voy a tener lamentablemente que hacerlo muy rápido,
pero ella nace en 1885, nace en Londres, viene para ir ya a su actividad política. En 1902 toma contacto con las hermanas Cherkov, que eran tres las hermanas. Una era Fenia, fíjense que fue la esposa de Repetto. La otra Mariana, la esposa de Juan B. Justo, y la otra Adela, que fue la esposa de Dickmann, de Adolfo Dickmann. Ellas habían sido fundadoras del Centro Socialista Femenino, que se encargaba de la divulgación de saberes filosóficos y sociológicos. Las acompañó en una cruzada para crear la Asociación Pro Educación Laica que se organizó en Morón. Fue médica destacada del Hospital de Clínicas, se recibe con diploma de honor. Como les dije, si fue practicante, era de los mejores promedios. Su trabajo es fundamentalmente con las enfermedades sociales, ya como siendo alumna de los últimos años, es tentada para ir a trabajar en barrios humildes y en el puerto, y dice, acepté con entusiasmo porque quería acercarme a esa gente. Eran clases en barrios obreros para la ilustración de esas personas. Yo quería poblarles la inteligencia para que pudieran buscar una mejor vida futura. Propuse que las clases fueran sobre las enfermedades secretas de la época, como se llamaba entonces al alcoholismo, al tabaquismo, a la sífilis. Ella misma dice, una mujer hablándole a marineros y trabajadores portuarios sobre cuestiones varoniles. En 1910 funda el Ateneo Popular con el fin de promover la extensión de la educación secundaria y universitaria, y organiza el primer Congreso Femenino Internacional en una fecha clave, en 1910, junto a Cecilia Grierson. En 1921 se afilia al Partido Socialista y un año después, 1922, se casa con Juan B. Justo, con quien tuvo 3 hijos. Bueno, su actuación, obviamente, en defensa de los derechos de la mujer ha sido notable, notoria. Aquí, fíjense, el día de la asunción de Raúl Alfonsín, fue declarada Mujer del Año en 1984 por la Cámara de Diputados y Médica del Siglo en 1984 por la UBA. Aquí la vemos votando a los 98 años y fallece el 12 de mayo de 1986. Creo que está Luis Obsejevich, bien, aquí recibiendo sus hijos, Alicia y Santiago, 2 años después de su muerte, recibiendo el premio Konex a la trayectoria. Enrique Dickmann. Enrique Dickmann nace en Letonia en 1874, es hijo de revolucionarios perseguidos, llega a la Argentina a 12 años, no sabe el español, vivió en Entre Ríos donde trabajó como peón rural, aprende español y en 2 años realiza el colegio secundario. Conoce a Juan B. Justo en un calabozo, en 1897 ingresa a la Facultad de Medicina, sus maestros son los profesores Justo y Repetto, se recibe con el mejor promedio de su promoción, 9.58. Pero miren lo que dice a propósito. En su autobiografía, que es del año 1938, habla, mis estudios de medicina los hice regularmente año por año en los 7 años reglamentarios. Por la seriedad y la importancia de los mismos, no he querido ganar tiempo, como lo hice con los estudios del Colegio Nacional, que los realicé en 2 años, los que normalmente se hacen en 6. El doctor Juan B. Justo, quien ya era mi amigo, compañero y maestro, verdadero maestro intelectual, me dijo que si yo quería tener alguna influencia socialista entre los estudiantes y también entre los profesores, debía empezar por ser buen alumno. Debía empezar por ser buen alumno. Obedecí la consigna y en los exámenes de las 5 materias del primer año de medicina obtuve la más alta calificación de 10 puntos en cada materia. Fui desde el primer año el primer alumno de mi curso y así lo fui hasta el último.
promedio 9,58. Tuvo una, bueno, amplia trayectoria, llega a ser diputado en el año 1914, entre otros proyectos de ley, sábado inglés, jornada laboral de 8 horas. En esta época de diputado nacional entre 1932 y 36, escribe 2 libros, de los muchos que escribió, Formas de Gobierno, y empieza a hablar de la emancipación civil, política y social de la mujer. Fíjense, uno de los compañeros por poco tiempo, allá por el año 1915, Carlos Saavedra Lamas, quien fuera el primer premio Nobel argentino, primer premio Nobel de la Paz en el año 1936, habla de justamente de Dickmann y dice: orador filoso de mente siempre alerta para el tiro repentino con certeros y terribles dardos irónicos, acompañado de movimientos gestuales rápidos y cambiantes. Fue capaz de transmitir risas entre los diputados, a los que dejaba en ridículo, pero también atención a sus palabras y emoción entre el auditorio que tuvo el privilegio de escucharlo. Ahora, qué interesante y qué diferente lo que vivimos hoy día. Su primera exposición duró cerca de 1 hora y al abordar los problemas sociales del país dijo, defiende a la industria y dice, porque no queremos los socialistas matar la gallina de los huevos de oro. Del progreso industrial depende el progreso de las clases trabajadoras. Sus libros son numerosos: Democracia y Socialismo, Socialismo, Pensamiento y Acción, Contra el odio de las razas, La infiltración nazifascista en la Argentina, Población e Inmigración. Y ahora, para terminar, y perdón que me haya extendido un poco, quiero, y lo vi ahí a Bastanchuri, hablar de José Arce, porque además de ser un brillante médico, como lo vamos a ver enseguidita, fue el primer representante argentino ante Naciones Unidas. Nace en Loberías en 1881, el padre, bueno, era un hacendado, cursa su carrera de medicina y en el 5º año, por ser del mejor promedio, entra a ser practicante del Hospital de Clínicas y, como tal, se gradúa de médico en 1903 con medalla de oro. Es discípulo de Alejandro Posadas, que nosotros ya hablamos, el gran cirujano. Nada menos que los discípulos fueron Finochieto, Chutro, Rocatragliata y Arce. Trabajó en el Hospital San Roque, el que hoy se llama Ramos Mejía, bajo la dirección del maestro Juan B. Justo. Fue presidente de la AMA y en 1918 también participa activamente de la reforma universitaria. Este es el tango Clínica, de los bailes, famosos bailes del internado que se hicieron entre 1914 y 1924, y justamente en la copertina está la figura de Arce. Arce fue el Hospital de Clínicas. Recopiló todas las obras de su maestro, y esto es una dedicatoria que le hace 25 años más tarde de la muerte de Posadas a su madre, que aún vivía. Bueno, inaugura el Instituto de Clínica Quirúrgica, que era el más moderno en su época, en el año 1923. Se contacta y contrata a nada menos ni nada más que para el laboratorio para el laboratorio a Salvador Massa, al laboratorio del Hospital de Clínica y después del laboratorio de Clínica Quirúrgica, y como era rector de la universidad a esta altura, le propone al profesor Salvador Massa, junto con el profesor Nicol, que viajen al norte, y allí se establece esto que se llamó la misión Massa, la misión Chagas Massa, para el estudio de la patología regional argentina. Como rector de la Universidad de Buenos Aires, aquí lo vemos, 1922-1926, le toca recibir a Albert Einstein en 1925. Este es en el salón de acto, en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Bueno, entre otras cosas, él se ocupa y a él le debemos el actual barrio Clínicas. Había una ley que había quedado, una ley de 1906, pero había quedado, digo, archivada, y él se encarga de ponerla en marcha como ley 11.333, que crea los actuales edificios del Hospital de Clínicas, el que se inauguró en 1972, pero la Facultad de Medicina, aquí es cuando se coloca la piedra fundamental de la Facultad de Medicina, que se hizo en el año 1937. Fíjense, este es el 22 de julio, no existía el edificio enorme que tenemos frente a la Plaza Husay. Fue diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados, embajador, el primer embajador de Argentina en China, se hace muy amigo de Chiang Kai-shek, y él ya empieza a vislumbrar que va a ser un mercado muy importante en los próximos años. Él habla entre los 30 años, en los próximos 30 años va a ser un mercado importante. Es el primer embajador de Argentina ante las Naciones Unidas. Perón le pregunta a Abramuglia, su ministro de Relaciones Exteriores, ¿quién puede ir? Y le dice Arce, José Arce, pero es conservador y además es un cirujano. Sí, es el hombre más preparado. Llega a ser presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el reparto del mundo, impuesto en Yalta y ratificado en Potsdam, hizo que eso de la admisión de nuevos miembros y del ejercicio del derecho de veto para impedirla, un arma letal en la Guerra Fría que empezaba. El gobierno argentino se empeñó, conforme a principios de su política internacional, en una lucha contra el veto ejercido por la Unión Soviética contra España. Y en esta lucha áspera, corajuda, sólidamente fundada contra el veto, el doctor Arce demostró no solo sus aptitudes de estudioso, conocedor, al fondo del reglamento. Se dice que era en esa época el representante que más a fondo conocía las reglamentaciones. Además, era un orador, hábil intérprete y un formidable polemista. Bueno, hay una publicación del CARI dedicado justamente a José Arce, donde podemos extractar que fue un orador de fuste, un gran sentido del humor, irónico, con una dialéctica demoledora, conocimiento profundo de la Carta Orgánica y formidable polemista. Les voy a contar una anécdota ya para redondear y terminar. Se dice que en un momento el representante soviético Vyshynski, que estaba por el veto al ingreso de España, se basa en bueno, el discurso que da un representante latinoamericano que había sido juez en su país, también a favor del veto. Entonces, este Vyshynski, el soviético, dice, para mí vale más la opinión de un juez que la de un cirujano. Arce, más rápido que el rayo, le contestó, sí, yo me ensangrenté las manos para salvar vidas, pero ignoro si el señor Vyshynski y otros, Stalin, que también se la han ensangrentado, lo han hecho con ese mismo propósito. Aquí lo vemos en las Naciones Unidas. Como dijimos, el 25 de octubre el embajador Arce pronuncia su primer discurso donde habla de la solución de los conflictos internacionales por las vías pacíficas hasta el año 1949 y además presidió, como dijimos, el Consejo de Seguridad. No vuelve al país, se queda entre Nueva York y Madrid y escribe este libro, Nuevas Bases y Principios para la Reorganización Política de la República Argentina. Él, bueno, consideró que estaba haciendo una carrera también presidencial. Esto está en italiano, que es la estructura jurídica de la Carta de las Naciones Unidas y el rol en la evolución y el progreso de los pueblos. Una calle de Madrid lleva su nombre en el barrio El Viso
y justamente en ese edificio, entre otros, vivieron Perón un tiempo, antes de la Puerta de Hierro, y Ava Gardner. Bueno, el aula magna de la Facultad de Medicina lleva su nombre. Fíjense la cantidad de condecoraciones, pero mucho antes de ser representante de Naciones Unidas. 1922 se lo nombra oficial de la Legión de Honor Francia, miembro de la Academia de Medicina de París, gran caballero, gran cruz de la Orden Civil de Alfonso XII, el título honoris causa de la Universidad de Madrid, comendador de la Orden de la Corona de Italia, lo promueve el gobierno francés a comendador de la Legión de Honor, medalla de oro de la Universidad de Hamburgo, comendador de la Orden de la Estrella de Rumania, bueno, la Orden de Cruzeiro de Brasil, el primer premio de ciencia, comendador de la Orden del Libertador de Venezuela, nombrado comendador de la Orden Vasco Núñez de Balboa, comendador de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de Chile. Este grande, este político, este gran médico operó por última vez ya a los 86 años, en 1967, y muere un año después. En síntesis, todos ellos considero que actuaron dentro de su profesión con vocación, con pasión, y también tuvieron sanas utopías. Como decía José Ingenieros, en la utopía de ayer se incubó la realidad de hoy. Esto es una escultura muy linda que está en nuestro hospital de clínicas, que se llama Los Buscadores. Es interesante porque acá hay un anciano que está señalándole el camino a un joven que es ciego, como que le falta la experiencia. Todos estos maestros nos transmitieron su experiencia, sus conocimientos. Por eso, más que profesores, si bien todos ellos ostentaron ese título, siguiendo a Gregorio Marañón, podemos decir que profesor es el que sabe enseña, maestro es el que sabe enseña y ama lo que hace, y en el decir cervantino, maestro es el que logra hacer ver a sus discípulos que el campo es preferible a la posada. Yo les pido perdón y mil disculpas, muy agradecido, y las disculpas son por haberme excedido en el tiempo. No sé, están muteados. Doctor Llamazares está muteado. Y ya, ahora sí. Bueno, en realidad, Roberto, los agradecidos somos nosotros, que hemos tenido el privilegio de volver a disfrutar de tu erudición y tu buen decir, que hoy realmente nos ha cautivado con toda esta enorme información sobre estos médicos políticos. De modo entonces que nuevamente muchísimas gracias. Vamos a difundir la posibilidad para que muchos de nuestros consocios que están seguramente de vacaciones puedan realmente disfrutar de tu exposición. Así que, bueno. El agradecido soy yo, Juan, desde ya, esta oportunidad y bueno, y de estar con amigos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Esa es la característica de nuestro club. De modo entonces que